Pues buenas noches, bienvenidos todos a un sábado más de Hemp and Health. El día de hoy pues estamos aquí con el doctor Cristian, el doctor Víctor, muy emocionados de tener nuevamente a la doctora Mónica Ordóñez con un tema súper bonito, muy interesante y uno de los más comunes en la actualidad, y con todo esto de la pandemia y todas las complicaciones sociales que también conlleva, pues yo creo que este padecimiento ha repuntado en muchos aspectos. Pues yo soy la doctora Alexa Villafuerte, les mando un fuerte abrazo y bienvenidos todos. Bienvenidos Cristian, Víctor, Moni. Muchas gracias. Buenas noches. Pues hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Hernández. Pues una noche más, como bien dice la doctora Alexa, estamos aquí haciendo un episodio más de casi la segunda temporada de Hemp and Health con la doctora Mónica Ordóñez. Muchas gracias. Nos traes un tema muy interesante, como es la parte de depresión, ¿no? Toda esa parte que realmente es algo demasiado silencioso, que todos sospechan y luego nadie sospecha al mismo tiempo, y cuando venimos a ver tenemos desenlaces bastante tremendos. Así que tú nos podrás hablar de esto pues con mucho detalle. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, Mónica, y esperemos que podamos llegar a muchas personas. Todos seguramente tenemos por ahí algún conocido, algún amigo que no sabemos cómo apoyarlo, y bueno, esa es justamente la intención, de poder llegar a muchas vidas a través de este tipo de charlas muy profesionales y con la experiencia sobre todo de conocer muy de cerca esta situación de salud. Muchas gracias, bienvenida, doctora Mónica. Así es. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues estoy muy agradecida de que estén acompañando ustedes ahorita. Vamos a hablar de un tema, el trastorno depresivo. Este es un tema particularmente importante para mí, puesto que yo he padecido este trastorno, ¿no? Tengo antecedentes de hipotiroidismo, el cual es una situación directa al respecto. Déjenme compartirles mi pantalla para que podamos empezar con esto. Bueno, yo soy Mónica Ordóñez Guillén, soy médico escolar, soy docente también, tengo experiencia en consulta externa, en urgencias y en seguimiento de pacientes crónico-degenerativos también, y también en edad de plenitud. Ahora, como les decía, este tema particularmente importante para mí, puesto que lo he padecido, y antes de haber estado con ciertos tratamientos he mejorado mucho, he avanzado. Sin embargo, cuando ingresé a Prime My Body, gracias a mi offline y primo Cristian Hernández, pues él me comentó al respecto, ¿no? El conocimiento que se tenía respecto a cannabis es bastante reducido, puesto que no estaba tan investigado, ¿no? Estaba pues mucho tabú al respecto. Cuando empecé a ver esta situación, lo primero que noté fue que la niebla mental ya no, sino al contrario, era más bien una claridad. Podía yo enfocarme en lo que quería, lo que estaba haciendo de una mejor manera posible. En las primeras ocasiones que lo tomé, lo que obtuve fue bastante mejoría en los síntomas físicos, ¿no? En general, como ciertos problemas de dolor, del hipotiroidismo y cosas al respecto. Pero en el aspecto depresivo, pues ha sido bastante importante para mí el avanzar en esto y ahora tocar este tema. Sí, agradezco mucho al doctor Víctor y a la doctora Alexa, que están acá también con nosotros, con el doctor Cristian. Nosotros formamos parte del Team CAPI, ¿no? Gracias al doctor Capitanachi, que fue parte de los que hicieron posible que estuviéramos, pues nosotros teniendo Prime My Body, ¿no? En México. Y pues también la verdad es que somos una red bastante amplia, contamos con un equipo médico, Prime My Body México, y que está pues teniendo bastante expansión. Son temas muy interesantes, los efectos que están teniendo, el respaldo científico, ayuda mucho a que sea una situación confiable, ¿sí? Entonces, por favor, acompáñenme en esto. ¿Se han preguntado ustedes qué es la depresión? Bueno,
La depresión hay ocasiones en que la podemos igualar o pensar como si fuera una tristeza muy intensa, ¿no? Una tristeza no es tan parecida a una depresión, aunque tiene muchas similitudes. Ahora, este sentimiento, la tristeza como tal, no sé si han visto esta película Intensamente. Si se fijan, ahí, pues uno de los personajes, más bien los personajes son los sentimientos, ¿no? Está la alegría, la tristeza, el enojo, entonces todos ellos, ¿no? El principal personaje es la alegría, ¿no? Que es la que da o la que lleva la vida, pero muy, muy cerca de ella está la tristeza. Esta tristeza, pues, es como que la que va como que jalando o como que cambiando ciertas situaciones, ¿no? La que provoca la reflexión. Y pues la verdad es que es una forma muy interesante de ver las emociones. eh, pero a final de cuentas la tristeza únicamente la podríamos tal vez identificar como cuando se nos acaban las vacaciones, ¿no? Disfrutamos nuestras vacaciones, una semana completita, y de repente, bueno, ya termina la semana, ya tenemos que regresar, ya tenemos que levantar todo, volveremos a la vida normal a la que estamos acostumbrados. En este momento, como disfrutamos tanto de la situación, muchas veces tenemos esa sensación de tristeza, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, pérdida de amistades, relaciones, luto, también nos puede llevar a una tristeza. Ahora, ¿se han preguntado ustedes, no, qué tan seguido nos afecta la tristeza al realizar nuestras actividades cotidianas? Realmente la tristeza no nos afecta en mayor medida, ¿no? Estamos tristes, pero podemos continuar. Sí, nos quedamos tristes de terminar las vacaciones, pero después de eso volvemos a la actividad normal. Cuando ya esta situación es un poco más intensa, ¿no? Ya es persistente, ya no tenemos interés en las actividades que normalmente disfrutábamos y también no tenemos una capacidad tan buena de hacer las actividades diarias y que dura al menos 2 semanas, ahí estamos ya empezando a pensar en una situación depresiva. ¿Sí? Es una cosa un poco distinta, ¿no? Persiste y va haciendo un poco más de merma en las situaciones de función de la vida. Este estado es un trastorno del estado de ánimo en el que estos sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira o de frustración van a interferir directamente en la vida diaria. ¿Sí? Va a afectar en la zona, en todo el organismo, pero inicia en la zona del cerebro. También afecta el ánimo y la manera de pensar. Ahora, se han preguntado ustedes, ¿a cuántas personas conocen que padezcan de depresión? Es bastante subjetiva esa pregunta, puesto que la mayoría de las veces no estamos nosotros tan conscientes de que alguien tenga depresión, ¿no? Nadie va a ir y decir, bueno, oye, yo tengo depresión. O sea, no es como un tema de plática como tal, ¿no? Hasta que ya se empiezan a salir situaciones y empezamos a expresar esa situación. Ahora, ¿por qué algunas personas están tan predispuestas a desarrollar la depresión o no? Estas situaciones tienen muchos factores. Están los procesos genéticos, los procesos biológicos, adaptativos, y principalmente estos adaptativos vienen del proceso del desarrollo, ¿no? Del crecimiento y el contexto como tal que esté viviendo actualmente la persona que está sufriendo la depresión también. Y esto, si lo juntamos con las características individuales, genéticas, ambientales y todo, va a tener la consecuencia en la depresión. Esto tiene también un alto impacto porque hay situaciones que impiden o disminuyen la posibilidad de llevar un tratamiento. La mayoría de las veces hay un retraso en la búsqueda de la ayuda y pues hay veces también que tenemos una asistencia inadecuada, ¿no? No vamos con las personas adecuadas o preguntamos y pues como que ya no nos animamos a ir. Bueno, ahora, respecto a la prevalencia, a nivel mundial estamos hablando que va desde el 3.3% al 21.4%. La verdad es que está muy, muy disperso, ¿no? El 3.3% al 21.4%, o sea, ya estamos hablando casi de la cuarta parte del a nivel mundial. Pero en general lo manejamos como alrededor del 15%. Esta es la forma más común de un sufrimiento mental. Es la cuarta causa de discapacidad porque nos da una pérdida de años de vida saludable.
y esto se verifica o se refleja en los días de ausencia laboral. ¿Sí? Vamos a tener la dificultad para realizar las actividades cotidianas por un deterioro significativo de la función habitual y de la calidad de vida. Ahora, en México, pues actualmente estamos hablando de que el 9.2% de los mexicanos en su vida han padecido algún episodio depresivo. Sin embargo, 4.8% lo ha padecido en los últimos 12 meses, o sea, recientemente. ¿Sí? A diferencia de aproximadamente como en 2002-2003, sí que estábamos hablando del 4.5% de los adultos, ¿no? Y del 1.7% de los menores de 18 años. O sea, esta situación va aumentando conforme vamos avanzando, porque también va relacionada por las situaciones y las condiciones de las personas. Si comparamos en cuanto a sexos, en los hombres es el 5.4% y en las mujeres es el 10.4%. Estamos hablando que es casi el doble la prevalencia de mujeres en cuanto a la predisposición para tener depresión. Y si notamos el porcentaje de las personas en Estados Unidos que lo presentan, es aproximadamente el 15% en su vida, comparado con el 9.2% de los mexicanos, con el 6% en los 12 meses anteriores, comparado con el 4.8%. O sea, aumenta. A pesar de que sea un país desarrollado, de todos modos tiene su prevalencia en cuanto a tener la depresión con ellos. En situaciones de países desarrollados, esa misma situación nos desencadena que haya más deterioro mental. Y en países en subdesarrollo o en desarrollo, estaríamos hablando que como tenemos características pues que van mermando la situación, eso nos puede ocasionar también que nos presente la depresión con mayor medida. Entonces, tanto en países desarrollados como en desarrollo tenemos esta incidencia. Ahora, más o menos el 50% de los adultos que tienen trastornos mentales lo han padecido antes de los 21 años. O sea, son muchas personas que lo han padecido recientemente. Y esto, si inicia antes de los 18 años, el curso es más crónico y tiene mayor duración. El 7.8% de los adolescentes lo padecen, ¿sí? Y en el caso de los adolescentes es una situación muy importante porque va a interferir con el desarrollo, por lo consiguiente va a limitar la toma de decisiones importantes en su vida. Entonces, un adolescente deprimido realmente no puede hacer más. Un adolescente de por sí, pues es ya va cambiando, ya va haciendo su propia vida, tomando sus decisiones. Y si este desarrollo se le ve alterado a nivel cerebral, pues las decisiones no las va a tomar de acuerdo a lo que quiere, sino simplemente por la consecuencia de la depresión. ¿Sí? También los mayores de 65 años tienen mayor incidencia de esto, porque aumenta el 20% de probabilidades para padecerlo. Y en el caso, bueno, los mayores de 65 años, aumenta un poquito más si son desempleados, viudos o solteros. Cuando hablamos de situación posparto, que sería del 5 al 25% de las mujeres en la etapa perinatal, que pues también es bastante, ¿no? Estamos hablando de que es casi una cuarta parte de las que podíamos tomar en cuenta. Y es la principal enfermedad mental relacionada con el posparto. Ahora, si también tenemos ansiedad perinatal, hay un escaso apoyo social, o sea, que los familiares no le ayuden a cuidar al bebé o no le den este apoyo, no tenga con quién dejar a su bebé para ir a trabajar, ¿no? Eventos estresantes recientes, experiencias traumáticas, si ella tiene baja autoestima, si hay conflictos de pareja, si también hay otros factores obstétricos que van a incidir en que no tenga una calidad de vida tan adecuada, ¿no? Un nivel socioeconómico bajo, una escolaridad baja y también antecedentes de familiares con depresión. Esto incide directamente en la situación posparto, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener diferentes tipos de depresión de acuerdo a las características de la persona. Ahora tenemos en México unas variables psicosociales que también vamos a asociar directamente con la depresión. Ser mujer, y principalmente si es jefe de familia, si se dedica al hogar y principalmente si tiene responsabilidad de cuidar a un enfermo, va a tener una mayor predisposición a la depresión. Como les decía, el bajo nivel socioeconómico,
el desempleo principalmente en hombres, ¿no? Por la situación de que pues tiene que cargar con el pago de la familia, ¿no? El aislamiento social, los problemas legales, experiencias que hayan tenido de violencia y cuando tenemos consumo de sustancias adictivas y migración. Ahora, en estas situaciones que de por sí nos van mermando la posibilidad de ir avanzando en la vida, nos va a asociar a la depresión, y si le agregamos de que el 20% de las personas con depresión busca ayuda hasta después de los 14 años de presentarla, pues también tenemos ahí un gran desfase en la búsqueda del tratamiento, ¿no? Ahora, si aparte el 50% de los que recibe tratamiento es adecuado, nada más. O sea, esto quiere decir que lleva la psicoterapia adecuada, al menos 4 sesiones, y las visitas al médico adecuadas, al menos 2 sesiones, para empezar con un tratamiento adecuado. Si también le ponemos el estigma de la sociedad, de la cultura, ¿no? Como les decía hace rato, realmente no nos presentamos como que, ay, pues yo tengo depresión, ¿no? O yo voy a terapia, o yo hago esto para mejorar mi salud mental. Entonces, si tenemos este estigma, vamos a tener una poca solicitud de ayuda. Si también tenemos pues, los horarios de atención que son poco convenientes, si hay una gran lista de citas, porque también tenemos saturados nuestros servicios médicos, si hay diferimientos, si no hay con quién dejar a los niños para ir a la consulta, realmente no van a ir a la consulta, ¿no? Si no conocemos el tratamiento, si pensamos que en cualquier situación nos van a dar este tratamiento o el otro, o porque a mi familiar no le cayó bien esto y le tuvieron que cambiar, o estuvo mucho tiempo en tratamiento, o me voy a quedar siendo ya para siempre con este medicamento, ¿no? Y también, pues, la dificultad en el traslado nos puede condicionar a que también tengamos disminución en la búsqueda del tratamiento o que definitivamente no lo estemos llevando adecuadamente. Respecto a las causas, ¿sí? Tenemos muchas causas. La situación es multifactorial. O sea, vamos a tener factores genéticos, epigenéticos. Estos epigenéticos son las condiciones ambientales que van modificando a lo largo del tiempo nuestros genes, ya en el recorrido de la vida, pues, ¿no? Y aparte los ambientales que van a alterar la bioquímica, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de estrés. Esto no solamente altera la bioquímica, sino también la forma y la arquitectura de las células cerebrales y la función de áreas específicas del cerebro que están encargadas del equilibrio de esto. Ahora, en cuanto a las situaciones medioambientales, si nosotros tenemos situaciones de estrés crónico, físico o psicológico, también nos condicionan a esto. Ahora, si puede ser, les decía, de origen bioquímico, ¿no? Por el desequilibrio en toda la química cerebral. Si es genético, ya hay familias que se conocen, ¿no? Con antecedentes de depresión. Si es de origen psicológico, principalmente si tienen baja autoestima, si tienen mucho estrés y pues ya su situación de personalidad son pesimistas, vamos a tener mayor posibilidad de presentar esto. Y pues de origen ambiental, si estamos también sometidos a violencia, si hay abandono, abuso, ¿no? También podemos ser mucho más vulnerables a esto. Y en cuanto al origen médico, pues bueno, están estas situaciones pueden condicionar directamente o manifestarse en síntomas depresivos, ¿no? Como pues problemas de tiroides, tumor cerebral, deficiencia de vitaminas, ¿no? También hay otras, por ejemplo, las neurológicas, estaríamos hablando de pues Parkinson, enfermedad de Huntington, demencias, esclerosis múltiple, en las enfermedades endocrinas, ya sea hipertiroidismo u otras enfermedades, Hashimoto, enfermedad de Cushing, Addison, pues la diabetes mellitus, que la diabetes realmente la tenemos bastante distribuida a lo largo de nuestro territorio nacional. O sea, tenemos ya mucha incidencia de esto y por lo consiguiente bastante más riesgo de padecer el cuadro depresivo a consecuencia de una diabetes. Si son situaciones autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, también las podemos presentar. Situaciones metabólicas como insuficiencia renal, porfiria, las gastrointestinales, una pancreatitis crónica, síndrome de colon irritable, que muchas veces el colon irritable realmente no le ponemos mucha atención, ¿no? O sea, a quienes conocemos en nuestra vida que decimos, ay, pues sí, yo tengo colitis, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la colitis? Porque no es nada más la inflamación de la pancita, la irritabilidad, los ruiditos, la incomodidad para ir al baño, sino que también tiene consecuencias a nivel mental, emocional y eventualmente en las funciones, ¿no?
Y bueno, las enfermedades cardiovasculares como las miocardiopatías, el infarto agudo al miocardio. Estas serían pues unas cuantas enfermedades que nos pueden causar un síndrome depresivo, pero realmente cualquier condición que nos altere, porque si estamos dependiendo de la situación anímica, nos va a condicionar o nos puede condicionar un síndrome depresivo. Ahorita les voy a enseñar ciertos cambios que ocurren en el cerebro, ¿no? Podríamos nosotros tener una cierta disfunción de la corteza prefrontal. Esto va a hacer que se afecten las funciones cognitivas como el razonamiento, la planeación y la toma de decisiones. También vamos a encontrar cambios orbitofrontales y mediales de la corteza prefrontal y esto participa también directamente en la regulación emocional. Entonces, si ya nosotros contamos con que altera la corteza y las conexiones de ella, ya tenemos el componente como tal de emociones y el componente de las funciones cognitivas. Ahora, si notamos ahí la imagen donde está la flechita, la de donde dice normal contra la que dice depresión, ¿no? Notamos que hay variedades. Se ve como que un poco más negrita o más vacía la zona donde está la depresión. Estos son datos de atrofia. Aquí incluso podemos llegar a identificar una reducción del hipocampo del 8 al 10%. Y esta puede ser bilateral o de un solo hemisferio. Como en el caso de la imagen, se le ve nada más de un lado. ¿Sí? Esto también podemos presentar este tipo de atrofias en situaciones de esquizofrenia y trastorno bipolar, nada más que por otros mecanismos, o bastante parecidos, pero con otras consecuencias. Si nosotros tenemos episodios recurrentes y que son extendidos, o sea, que duran mucho tiempo, vamos a tener mayor posibilidades de tener este tipo de atrofia. Incluso en pacientes que ya se están recuperando, vamos a tener todavía un menor volumen y esto va a ocasionar que haya una sensibilidad mucho mayor tanto al estrés como a la recurrencia de este tipo de enfermedades. O sea, esto significa que mientras mayor atrofia tengamos a nivel cerebral, mayor posibilidades hay de recaídas en este tipo de padecimientos. Se utilizan estudios de espectroscopía y de resonancia magnética para obtener esto. Y pues bueno, lo que muestran es que sí hay reducciones también de concentraciones del ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, ¿sí? En nivel de corteza prefrontal y occipital también en la depresión aguda. O sea, sí tenemos también merma de los neurotransmisores. Aquí les presento una imagen. Si notamos en la parte de arriba se ve una neurona presináptica. Esta es la que, por así decirlo, detecta, recibe la información inicial y lo que quiere hacer es pasarle la información a la neurona postsináptica. Si nosotros vemos, tenemos al triptófano y la tirosina, vamos a seguir la línea del medio. Tenemos las flechitas que se activan estos dos a través de triptófano hidroxilasa, que van a, el triptófano se convierte en serotonina y la tirosina en norepinefrina. Y esto, sí, a través ya los metabolitos, a través de la monoaminoxidasa, van a quedarse encapsulados en vesículas que van a estar disponibles para cuando se necesite. O sea, ya los tenemos, por así decirlo, en la célula. Ahora, lo que ocurre es que se activan, ¿no? Se empiezan a generar. Esto depende de la alerta. O sea, si nosotros tenemos la necesidad, se generan estos neurotransmisores. Y si no la tenemos, pues simplemente no. Tenemos ciertas reservas, pero realmente son muy, muy, muy pequeñas. O sea, todo se está reconfigurando al momento. Ahora, tenemos el estímulo. Queremos que pasen a través de los transportadores, tanto de serotonina como de norepinefrina, y esto va a hacer que pasen y queden en medio entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta presencia hace, ¿sí?, que los receptores que están ahí por así decirlo, se reconozcan, ¿sí? El receptor como tal está así como con la manita hacia arriba, ¿no? Y va pasando la serotonina y pues se agarra, ¿no? Dependiendo del tipo de receptor, es el tipo de sustancia con la que de molécula con la que se va a conectar, ¿no? Entonces, este tipo de receptor es así, pues a lo mejor otro pues es así, entonces pues estos llegan así, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de receptor, es la sustancia que va a recibir. Ahora, recibe la sustancia activa, ¿sí? Nosotros tenemos en la parte de abajo
dice receptores monoamina que están acoplados a la proteína G. Y del otro lado, acoplados al AMP cíclico. Esto genera dos vías, ¿sí? Estas dos vías lo que ocasionan es que la serotonina y la norepinefrina van a unirse a estos dos tipos, ¿sí? La proteína G, es muy, muy conocida por este tipo más bien, es muy, muy utilizada en todas las células, ¿no? Es prácticamente la multifuncional, ¿no? Hace de todo y es muy, muy estable y maneja bastantes intercambios de moléculas. Ahora, estas sustancias, la serotonina y la norepinefrina, por así decirlo, son las que abren los canales. Ahora, esto lo que hace es que se activa, ¿sí? Los receptores acoplados a la AMP cíclico van a activar, por así decirlo, la adenociclasa, ¿sí? Y esto va a activar también el AMP cíclico y también la proteína sinasa A. Esta es una de las vías. Y en el caso de la serotonina, lo que se activa como tal es el fosfatidilinositol a través de la activación de la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C hace que este trifosfato de inositol y el diacilglicerol activen la proteína sinasa C, y esto ya lleva e inicia el ciclo de Krebs. Ahora, estas dos proteínas sinasas van a afectar esta unión. Ahora, este es el proceso normal. Si notamos, esto es lo que ocurre en medio de la imagen, y notamos en la parte de los lados que se ven situaciones en grisecito, ¿sí? Estas son todas las situaciones que nos pueden interferir la vía de señalización. O sea, no es solamente que no haya suficiente cantidad de las moléculas, sino qué tal y no hay el material para producirlas, qué tal y no sirve la llave, qué tal y el receptor no está funcionando adecuadamente, qué tal y la sensibilidad de este receptor está disminuida. Entonces, lo que hace es de que se acumulan estas sustancias en la zona entre la neurona presináptica y la postsináptica, y esto ocasiona que estos receptores que están así todo el tiempo tratando de alcanzar, dicen, pues es que hay demasiado, entonces empiezan a esconderse, ¿sí? Otra vía lo que hace es de que dice, hay demasiado, no me sirve. Entonces lo que hace es volver a guardar estas sustancias y las pasa a través del metabolismo de la monoaminoxidasa para que se vuelva a generar o se vuelva a utilizar. Entonces, si esta recaptura, el receptor no está tan sensible o simplemente no funciona, ¿sí? Es como si estuviera la sustancia así y está el receptor así, sin embargo llega, ¿sí? Y para cuando llega la sustancia, pues ya se cerró. Entonces, pues nunca se ancló al receptor, ¿no? Entonces no sirve. Entonces, si llega esta sustancia, no va a activar el proceso, no va a pasar, no se va a recapturar y no se va a volver a utilizar. Entonces, esto va haciendo que se hagan ciclos viciosos. También, como les decía, la epigenética va haciendo que el ambiente vaya influyendo directamente en los genes y va cambiando cómo se desempeña la célula. Entonces, si nosotros ya tenemos este tipo de genes, si tenemos disminución de la cantidad de estas sustancias, estos procesos no se van a dar adecuadamente, ¿sí? Ahora, en esta parte les enseño pues el cerebro, ¿no? En la parte de arriba vemos que está la corteza, que es la que nos da la modulación cognitiva, ¿no? La que recibe señales, las identifica y manda la señal para que nosotros reaccionemos. Este movimiento que se ve acá, ¿sí? Estas líneas, lo que hacen es que sea todo muy rápido. Va a haber, o vamos a encontrar nosotros, una disminución del volumen de esta corteza. Y esto va a hacer que el metabolismo, ¿sí? Que aparentemente podría decirse que está disminuido, pero como es más pequeño, realmente el metabolismo está acelerado. O sea, todo se acaba más rápido, todo se gasta más, no alcanza, por así decirlo. ¿Sí? También, como la amígdala está con una actividad muy acelerada, que es la que percibe amenaza, vamos a tener una mayor actividad metabólica, ¿sí? Y va a compaginarse con una recaída en estos síndromes depresivos, principalmente cuando hace falta triptófano, ¿sí?
vamos a tener también menor disponibilidad de estas aminas en el cerebro, que son la serotonina y la noradrenalina. Entonces, esto va siendo, les decía, el círculo vicioso. Ahora, lo usual es de que se detecta el estímulo, empieza a haber un aumento de la hormona liberadora de corticotropina, que es la que dice CRH, y este estimula la secreción de la corticotropina en plasma. Estimula el hipotálamo, la hipófisis anterior, sale la corticotropina, llega a la corteza adrenal, libera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, ya activamos el efecto del estrés. Lo que hace el cortisol, ¿sí?, es que llega, se activa, luego llega el cortisol y vuelve a regresar, por así decirlo, o más bien se va y le avisa a la hipófisis anterior y al hipotálamo que ya se activó. Esto lo que ocasiona en situaciones normales es de que el hipotálamo, hipófisis y corteza adrenal se queden quietos. O sea, dicen, bueno, ya cumplí con mi opción. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un estrés crónico, este eje hipotálamo, hipófisis adrenal se desregula. O sea, hay tanto estrés que esta exposición sostenida del tejido nervioso al cortisol hace que haya una inhibición de un factor de crecimiento derivado del cerebro. Esto lo que hace es de que, antes se creía que las células cerebrales no se regeneraban. Sin embargo, ahora sabemos que sí hay neuroplasticidad, ¿no? Hay cierta recuperación de las células y es a través de este factor de crecimiento derivado del cerebro. Ahora, si este factor de crecimiento derivado del cerebro se detiene o no sirve o no funciona como queríamos, gracias a los niveles elevados de cortisol, va a provocar directamente una atrofia y una disminución de esta plasticidad neuronal. Ahora, si nosotros tenemos ya de por sí una predisposición genética, aparte, estamos expuestos a el estrés o al dolor. El dolor también provoca mucha alteración, tanto emocional como física. Entonces, lo que hace es iniciar esta cascada de alteraciones neurobiológicas que van a interrumpir esta dinámica. Les decía, son varios procesos que se dan y en todos los procesos tenemos posibilidades de bloquear. Entonces, ¿sí?, ya no vamos a tener una buena regulación del sistema serotoninérgico ni noradrenérgico. Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan de la imagen del cerebro? ¿No? Disminución del tamaño del hipotálamo y también en la situación neuroendocrina vamos a tener alteraciones también subcelulares por esta disminución que les decía del factor de crecimiento derivado del cerebro. Esto justamente es lo que da todos los síntomas depresivos, los emocionales, los cognitivos, conductuales y somáticos de la depresión. Y también las manifestaciones sistémicas. Como en el caso del dolor, el trastorno depresivo lo que hace es disminuir el umbral del dolor. Entonces, todo duele más, por así decirlo. ¿Sí? Está mucho más sensible la persona a este tipo de problemas. Ahora, ¿qué síntomas vamos a encontrar? Ahora, les decía hace rato que nosotros nos podemos sentir tristes o deprimidos, por así decirlo, pero no es esta tristeza a la que estamos acostumbrados de porque pues se nos acabó las vacaciones o terminamos de hacer cierta situación y tenemos como que una contrariedad al respecto, sino ya es una situación más sostenida. Tendremos también una pérdida de interés en las actividades que antes sí disfrutábamos, una pérdida o ganancia de peso que no tiene que ver con la dieta, ¿no? Hay ocasiones en que estas personas lo que hacen es, pues, siguen comiendo, come. Y en otras ocasiones, definitivamente, o dejan de comer o comen nada más en una cantidad bastante baja. Por lo consiguiente, si nosotros no comemos, no dormimos también, vamos a tener una pérdida de energía, va a haber mucha fatiga y pueden en algunas ocasiones tener un aumento de la actividad física, o sea, siempre están con situaciones de nerviosismo, ¿no? Están así, ¿sí?, de los movimientos o incluso el habla se vuelve un poquito más lenta. Aquí es donde nosotros relacionamos la situación de la depresión con la ansiedad, que definitivamente van de la mano. ¿Sí? Nosotros vamos a tener estos síntomas que van a ir prácticamente juntos, solo que a veces tenemos tendencia a uno o al otro o así como que una situación mixta. También está la situación de la percepción de minusvalía
y de sentirse culpable, va a haber una dificultad para pensar, para concentrarse y para tomar decisiones. Y también, que es lo que nos genera mayor problema, son los pensamientos de muerte o de suicidio, ¿no? Que estas situaciones realmente se dan bastante fácilmente, ¿no? Está la situación de tristeza, ¿no? Que desencadena pues la normalidad y luego se extiende, persiste, ocasiona pensamientos negativos, y los pensamientos negativos se relacionan directamente con los pensamientos suicidas. Ahora, los pensamientos suicidas no necesariamente van a llevar a una situación de suicidio, pero sí se manejan persistentemente. Ahora, esto sí, porque nosotros tenemos el estigma de las enfermedades mentales, podemos decir, bueno, es que es para llamar la atención o algo. De todos modos, si hay alguna situación de alarma, de alerta, en situación de suicidio, lo ideal es tomar una valoración, ver de qué se trata, porque pues no podemos saber exactamente, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues no es por llamar la atención, sino son situaciones que ya trae la mente, ¿no? Siempre están esos pensamientos dando vuelta ahí. Ahora, en el caso del dolor, estos sentimientos dolorosos se pueden producir por ratos y van acompañados de recuerdos positivos. Entonces, el dolor como tal no está relacionado directamente con esto, pero sí lo puede influenciar. En el caso de la depresión, el estado de ánimo y también el interés por las cosas va disminuyendo poco a poco. O sea, no es de que tengamos tristeza, pero no hago mis actividades. Si no tengo tristeza y sigo normal, esa es la normalidad. Y si tengo tristeza y de ahí empezamos a bajar de actividades, nos genera eventualmente la depresión. En el caso del duelo, las situaciones de autoestima, la mayoría de las veces la persona continúa sintiéndose normal. Entonces, no es como que dijéramos, persona que tiene duelo tiene depresión. No, sino que es una etapa completamente diferente ya en el duelo, ¿no? En el caso de la depresión, los síntomas van acompañados también de inutilidad y de un autodesprecio. O sea, estamos como que tomando en consideración otros factores al respecto. Ahora, sí hay personas que posterior al duelo van a tener una depresión, pero también van a tener o también podrían presentar esto por una pérdida de trabajo, por una agresión física, un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, en estas situaciones de pandemia ya son cosas que nos van condicionando a este tipo de situaciones. Y ahora, si también al mismo tiempo de padecer depresión padecemos dolor, este dolor es mucho más intenso y dura más tiempo en el cuerpo y en la percepción de la persona. Nosotros podemos tener episodios en los que las emociones y los pensamientos negativos van a tener una coexistencia con un déficit cognitivo y también las alteraciones del apetito, alteraciones de la libido y el sueño. En estas situaciones, si tenemos todo esto acompañado de pensamientos negativos, déficit cognitivo y alteraciones del apetito, sí estamos considerando que podríamos tener la situación de depresión. Y como les comentaba hace rato, está que va muy directamente relacionado con la ansiedad. O sea, la mayoría de veces existe depresión y también ansiedad, ¿sí? En el caso podemos tener el caso ansioso y el caso de cansancio y desmotivado, vamos a tener un porcentaje bastante distribuido. O sea, un 35% va a presentar un ánimo bajo, una fatiga intensa, una falta de energía y una pérdida de la motivación. En el caso del 34%, vamos a tener así como que un intermedio, ¿no? Una fatiga leve, un poco de energía, una excesiva preocupación y así como que, ay, muy incómodo, ¿no? Por todas las situaciones. Y también podemos tener el 31% una presencia concomitante de todos los síntomas depresivos con los síntomas de ansiedad. Cuando es así, estamos hablando de que es una situación ya más direccionada en el espectro del trastorno depresivo hacia la situación ansiosa también. Ahora, ¿qué tipo de tratamiento podemos llevar nosotros? Realmente la mayoría de las situaciones nos condicionan a que estemos con tratamientos antidepresivos. Hay otro tipo de terapias, terapia electroconvulsiva,
¿no? Otras terapias como la estimulación del nervio vago, se da a través de toda la vía del nervio vago, nada más que tiene consecuencias como que se engruesa la voz y otras. También estimulación profunda cerebral, eléctrica y también estimulación magnética transcraneal. Todas estas tienen efectos que pueden ocasionar beneficios en cuanto a la depresión, pero la mayoría de las ocasiones nosotros contamos directamente con los antidepresivos. Entonces, pues por así decirlo, la primer vía es acudir a una consulta médica y ver qué posibilidades hay en ese sentido. Ahora, también e invariablemente necesitamos una terapia psicológica, siempre. Este tipo de terapia la mayoría de veces es cognitivo-conductual, ¿no? Para que vayamos haciendo una conciencia real de las percepciones. Por ejemplo, en el caso de las personas que sonríen, nada más con el hecho de sonreír, nosotros ocasionamos que el cerebro sienta la sonrisa. Tenemos la sonrisa, ¿sí? Y detona situaciones cerebrales y hace que estas sustancias serotonina principalmente sí se liberen. Entonces, nosotros podemos ir condicionando o dándole estas herramientas al paciente depresivo para que vaya avanzando en esto. Ahora, tendremos también pues que ir cambiando los hábitos alimenticios, aumentando el ejercicio, situaciones de mindfulness, ¿no? Que es la atención plena, mejorar la postura y contar con relaciones sociales que nos vayan a dar una red de apoyo. Esto sería principalmente pues la familia y los amigos, ¿no? Por lo tanto, es un tratamiento multidisciplinario. Aquí es cuando nosotros llegamos a la situación que sí tenemos variedad de casos, pero si de por sí nos tardamos mucho en llegar al tratamiento. Aparte, mientras más nos tardemos, mayor atrofia y mayor deterioro de las funciones cognitivas vamos a tener, de la situación afectiva también. Entonces, toda la emoción y la cognición está alterada. Entonces, si ya tenemos estas situaciones y después vamos a un tratamiento antidepresivo donde la mitad de los pacientes no reaccionan adecuadamente o necesitan variedad de cosas, vamos a tener también que el tratamiento no es tan efectivo como nosotros quisiéramos. Entonces, ahí es donde podemos nosotros ir viendo la posibilidad de agregar terapias más naturales y saludables, ¿no? Los antidepresivos como tal, ya se cuentan con bastantes de ellos. Ahora, el objetivo de este tipo de tratamientos es que se nivelen que se normalicen, los niveles séricos de este factor de crecimiento derivado del cerebro, para que ahora sí la actividad cerebral, la actividad de la corteza cerebral y de la amígdala, que estaba como que muy estimulada, muy activa, muy acelerada, no vuelvan a sus situaciones normales. Ahora, como vemos acá en la imagen, ¿no? La situación normal, nosotros tenemos cierta cantidad de receptores y en la situación depresiva hay tanto descontrol que hay unos cuantos receptores. Por lo tanto, el objetivo de estos tratamientos, lo que buscan es que recuperemos la normalidad, ¿sí? Tendremos diferentes tipos, ¿no? Estos serían, pues, los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, como la fluoxetina y el citalopram, también los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina y la duloxetina, los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la moclobemicida, los tricíclicos, como la imipramina, y los inhibidores de la noradrenalina, como la reboxetina. Estos, sí, prácticamente lo que hacen es mejorar en estos niveles que yo les enseñaba de la neurona. Déjenme les enseño, que sería a estos niveles, en donde nosotros estamos viendo que podemos tener estas alteraciones, las que están marcaditas en gris, ¿sí? Es donde va bloqueando, ¿sí? En la situación de los receptores, en el efecto de la monoaminoxidasa, ¿sí? Y en la función y en la recaptura de estos. Entonces, ahí es donde nosotros, al tener este tipo de antidepresivos, podemos nosotros recuperar la función. Ahora, si nosotros logramos un tratamiento a base de lo que sea, pero
evitamos que esta progresión vaya a haber unos cambios neurológicos, o sea, que no lleguemos a una atrofia y que no lleguemos a que no funcione el factor de crecimiento derivado del cerebro, ¿sí? Ya tenemos como que una mejoría, pero pues viendo las condiciones reales, ¿sí? De cómo se dan los tratamientos y cómo se da el estigma, cómo se da que no nos damos cuenta de si estamos en proceso depresivo o no, ¿sí? Va a ocasionar que pues vayamos a tener una depresión no tratada, ¿no? O sea, no tenemos ni idea de lo que está sucediendo en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos, por así decirlo, es que se detenga en ese proceso, ¿sí? Ahora, esta es la parte donde hablamos de, como tal, las generalidades de la situación del trastorno depresivo. Después de esto, les quiero hablar del sistema endocannabinoide. Más o menos alrededor de 1960 se detectó este sistema de comunicación intercelular. Este se llama sistema endocannabinoide, precisamente porque fue detectado gracias a los efectos que se tenían de la cannabis. Este es el sistema, o también se conoce también como el sistema del ácido araquidónico en las plantas y ciertos animales. Tenemos nosotros a nivel de nuestro cuerpo receptores cannabinoides que están justo en las proteínas de membrana, en la extracelular. Si nos vamos aquí, vemos de nuevo la neurona presináptica y la neurona postsináptica. O sea, estamos hablando que es la comunicación directa de célula a célula, ¿sí? Ahora, estos endocannabinoides, ¿sí? Realmente son ligandos endógenos de cadena lipídica. O sea, tienen una estructura grasa, por así decirlo, que se conecta con estos receptores. Lo que hacen es tener una modulación de la liberación de los neurotransmisores. En este caso, estaríamos hablando que nos mejoraría la situación de la liberación y recaptura de serotonina y noradrenalina. Ahora, también nos ayuda en la regulación de la percepción del dolor y de las funciones cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticas, nos mejora el estado de ánimo, la inmunidad y también el sueño. Ahora, se llama también endocannabinoide porque va a ser modificado por la ingesta de estos fitocannabinoides, que estos son capaces de unirse a los receptores y fueron detectados gracias a la cannabis. Ahora, incluso hay parches para enfermedades reumáticas, ¿no? Hay estudios en ratones que demuestran que el uso transdérmico, que a través de esta mezcla de CBD con fosfatidilcolina, con una mejoría notable. También se pudo sustituir el ibuprofeno para atletas en una revisión de estudios clínicos que demuestra que puede ser una herramienta en el manejo del dolor directamente, ¿no? Y también en enfermedades pancreáticas, que realmente todos estos estudios, o la mayoría, son hechos en ratones, ¿no? Con pancreatitis en este caso. Lo que hizo fue que disminuyera la actividad enzimática con mejoría del tejido pancreático por efecto de los antiinflamatorios. O sea, tenemos nosotros que si nosotros estamos con una respuesta inflamatoria y tenemos este tipo de estrés que nos va a condicionar un ciclo vicioso, va a hacer que los neurotransmisores no se muevan como debemos. Y si nosotros llegamos con los fitocannabinoides que vienen provenientes de la cannabis, hacen la función exacta de lo que hace el cuerpo humano o los endocannabinoides. Los endocannabinoides son los que nosotros producimos, o sea, nuestras propias células producen estas sustancias para poder funcionar y activar este sistema de alerta, ¿no? El sistema endocannabinoide que se basa en la comunicación intercelular. Ahora, nosotros podemos contar, por así decirlo, con los endocannabinoides que vienen directamente de nuestro sistema, los fitocannabinoides que nosotros obtenemos de la cannabis y los sintéticos, que estos ya son fabricados a nivel industrial, ¿no? Que sería prácticamente a nivel molecular, que los van armando y ya luego los producen. Ya hay ciertos medicamentos que contienen estos sintéticos, ¿no? Estos endocannabinoides, fitocannabinoides, son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que van a ser derivados de fosfolípidos de membrana. O sea,
son prácticamente muy parecidos a la membrana, o sea, se detectan muy rápidamente, se reconocen y hacen la función. Contamos nosotros con dos, o son los que conocemos, la anandamida y el 2-AG araquinodilglicerol. Ahora, estas son sintetizadas en la membrana celular de esta célula, la estimulada, o sea, la que recibe la información y luego la quiere mandar, ¿sí? Ahora, se libera y se une. Y esto únicamente depende de la membrana. O sea, nosotros damos, o más bien, recibe la alerta a la célula y reacciona. Se activa a consecuencia de la alerta. Estos son neuromoduladores que van a inhibir la liberación de otros neurotransmisores, como el GABA, por ejemplo. Este es el principal neurotransmisor inhibidor. Y también el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador. Si nosotros contamos con estos dos, ¿sí? Prácticamente o podemos regular su acción, tenemos mayor posibilidad de también regular el sistema endocannabinoide completo. Ahora, aquí les presento las que están en colorcito verde, un poquito más oscuro, son los que son de los receptores CB1, ¿sí? Y los verdecitos más claros son los receptores CB2. Entonces, si notamos, están distribuidos a lo largo de todo nuestro organismo. Sí, tenemos en cerebro, sistema respiratorio, cardiovascular, hígado, intestino, sistema inmune, vaso, páncreas, sistema reproductor, sistema muscular, sistema óseo. O sea, estamos prácticamente todos llenos de, de estos receptores, precisamente porque de ahí sale la señal de alerta, ¿sí? A nivel de, podemos tener consecuencias en aprendizaje, memoria, en movimientos, por ejemplo, si mejoramos la situación de la amígdala, se mejora mucho la situación de ansiedad, de estrés y de emociones, por ejemplo, como el miedo y el dolor, que son los que son de alerta, ¿no? Son así como que el que desencadena lo más intenso, ¿sí? También nos ayuda a regular la temperatura corporal, la alimentación, la función neuroendocrina, la memoria, el aprendizaje, las situaciones de recompensa, incluso mejorar o modular las situaciones cuando hay adicción, ¿sí? Y controla o mejora el control motor y la coordinación del cuerpo, ya que estamos en niveles músculo y óseo. Ahora vamos a tener ciertos efectos nosotros, ¿sí? En el cerebro, en los ojos, en el corazón, en el estómago, en los huesos. Estos, como son tan similares a nuestros propios mensajeros, van a desencadenar que se active todo esto. Y el efecto del CBD como tal, hace que la anandamida que nosotros ya producimos se descomponga un poco más lento. O sea, tiene una capacidad de que persista esta sustancia y siga haciendo su función a lo largo de todo el cuerpo. Van a activar ciertos tipos de mensajeros y por lo consiguiente van a mejorar cómo se mueve los neurotransmisores desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica y por lo consiguiente también la recaptura de estos mismos. Ahora, si nosotros nos vamos a cannabis, que realmente únicamente había yo mencionado cannabis como tal, o fitocannabinoides o endocannabinoides, podríamos decir, bueno, pero pues cannabis, ¿qué es? ¿No? Si nosotros diferenciamos qué es una cannabis, ¿sí? Prácticamente estamos hablando que no todas las cannabis son marihuana. Existe el cáñamo, existe la marihuana. En el caso del cáñamo, nosotros consideramos que es como que podríamos decir que es la prima fresa de la marihuana, ¿no? Estaríamos hablando que ella no nos da el componente psicoactivo, que es el que tiene el THC, ¿sí? Y en cambio la marihuana sí nos da ese efecto así como de sentirse elevado, ¿no? Tenemos también ciertas situaciones de que como la planta del cáñamo es un poquito más larga, ¿no? Tenemos también posibilidades de utilizarla a nivel de alimentación, biocombustibles, en ropa,
prácticamente las funciones son bastante extensas. No que la marihuana no lo tenga y tampoco decimos, bueno, el THC es malo. O sea, también tiene sus posibilidades, ¿no? Tiene variedad de cosas e incluso la que estamos hablando aquí sería de la cannabis sativa. También existe una índica y una ruderalis. La diferencia como tal básica es que el cáñamo prácticamente está, el fitocannabinoide que contiene es el CBD, ¿sí? Y en cambio la marihuana, el que mayor cantidad tiene es el THC. Entonces podemos comparar que el cáñamo es el que tiene el uso medicinal y la marihuana podríamos decir que tiene más el uso recreativo, ¿no? También contamos con el uso industrial, ¿no? Se puede utilizar el contenido completo de la planta, entonces hay mayor posibilidades de que esa planta completa no se pierda, ¿no? No hayan demasiado desechos, ¿sí? El cannabidiol, el CBD, no es psicoactivo y es uno de los más de 100, vamos ahorita como 140 cannabinoides que contiene la planta. También ayuda en situaciones de convulsiones, inflamación, dolor, como les había dicho, ¿sí? Ahora, la ventaja o una de las ventajas que tienen estos fitocannabinoides del cáñamo es de que como son variedad, imagínense 140, dependiendo de la planta, de la cepa, de la variedad, es la cantidad de fitocannabinoides que va a tener cada una. Entonces, si nosotros contamos con flavonoides y con terpenos, los flavonoides son los que le dan sabor a la planta. Los encontramos en todas las plantas. Y los terpenos son los que le dan el olor, ¿no? El aroma. Los encontramos también en todas las plantas. Incluso hay algunos que contamos, por ejemplo, el de la lavanda, el de limón, ¿no? Son parte también de estos. Estos son los que han sido explorados, los que han sido reconocidos y los que estamos nosotros, por así decirlo, más enterados de que se usa, ¿sí? Ahora, estos fitocannabinoides, cuando entran completos o cuando la cepa está completa, el efecto es mejor. Tiene un efecto séquito, ¿sí? Avanzan juntos, unos cubren ciertos receptores, otros cubren otros, entonces el sistema completo, el sistema endocannabinoide, se activa y avanza adecuadamente, más si tenemos un espectro completo. Terminamos esta parte del sistema endocannabinoide y pues bueno, ya ahorita llegamos a la parte donde les quiero comentar respecto a los efectos que se podemos obtener gracias a estos productos. Aquí les muestro 4 productos, pero voy a hablar de 2 de ellos. En el caso del que vemos a la derecha, el Body Therapy, es muy de un uso bastante cómodo, ¿no? Se utiliza localmente para dolores, para situaciones de articulaciones, inflamación, ¿no? Se utiliza una porción bastante pequeña, se absorbe y el efecto lo vemos bastante pronto. Entonces, ese es el de aplicación tópica para inflamación y dolor. Tenemos el Nox también, que es el que se utiliza para la piel, ¿no? Con efectos bastante buenos que ahorita no tenemos, pero próximamente va a llegar. Y estaríamos enfocándonos en el Focus y en el Calm. Ahora, Focus es por así decirlo, el producto que nos va a restaurar el sistema endocannabinoide, ¿no? Prácticamente el sistema endocannabinoide completo, ¿no? Como nosotros ya tenemos la cepa completa o la distribución, como les decía, ¿sí? De todos los fitocannabinoides del cáñamo, dentro de Focus, lo que hace es que activa completamente el sistema endocannabinoide, ¿sí? La ventaja como tal de esto es de que podemos nosotros tener o contar con un respaldo científico. Previamente ya se habían hecho estudios acompañando a exjugadores de la NFL, ¿no? Y ustedes saben que por los impactos en el cráneo muchas veces tienen un poco de alteración en ciertos procesos cognitivos y emocionales. Entonces se llevó un seguimiento con ellos y se hizo se les tomaron pruebas antes y después para ver el efecto que tenían y empezaron a notar que tenían una respuesta bastante notable al respecto, ¿sí? Entonces tenemos ese respaldo científico. También esta revista Force ya ha mencionado que prácticamente Focus sería la opción en cuanto al uso de cannabinoides que podríamos nosotros contar. Focus, ¿sí? Es prácticamente el
extracto de cáñamo que es cultivado orgánicamente. La ventaja de este producto, aparte de contar con el respaldo científico, es de que todos sus procesos son regulados adecuadamente. Desde que se siembra, si todo el cultivo orgánico, ¿no? El proceso, la extracción del contenido es a través de procesos de nanosonicación. Entonces, son procesos que ya están patentados. Posteriormente, se hace una revisión del lote y se corrobora las sustancias que contiene. Por un lado, para corroborar que no contiene ni pesticidas, ni soya, ni THC, ni nada, ¿no? Y también para decir que contamos, por así decirlo, con la seguridad de que tiene una segunda revisión, ¿no? A través de este laboratorio. Entonces, pues no tiene THC, no se extrae con etanol, entonces no se pierden las propiedades del cáñamo, si no contiene lácteos, ni soya, ni gluten. También tiene certificación kosher y halal, que nosotros sabemos que es una parte bastante importante, no solamente para acceder a ellos, sino porque esta regulación es porque manejan estándares de calidad que ya están valorados previamente, ¿sí? Este extracto es de amplio espectro, o sea, contiene terpenos y flavonoides. Y pues prácticamente viene con un goterito que está calibrado para el consumo exacto. Ya uno sabe qué cantidad, ya sea que le tome la medida o nos ponemos las gotitas directamente debajo de la lengua, ¿no? Va a equilibrar el estado de ánimo, ayuda también a mejorar la claridad mental, va a aumentar la posibilidad de concentración y de productividad, va a mejorar el alivio del malestar físico y va a estimular el proceso del óptimo funcionamiento del sistema endocannabinoide, ¿sí? También indirectamente mejora y recupera la salud intestinal, ¿no? Les decía que contamos con estos receptores a nivel de todo el organismo. Cuando nosotros hablamos de Calm, ¿sí? Que sería prácticamente el que nosotros usamos para mejorar las situaciones de ansiedad, depresión, insomnio, ¿no? Esto es porque Calm mejora o acelera una respuesta de la relajación, ¿sí? Va a equilibrar y promover que los patrones del sueño sean estables, ¿no? Que sean como que un poco más naturales, o sea, que ya es la hora de dormir y ya me dio sueño y me voy a dormir y no me la paso dando vueltas en la cama todo un gran rato, ¿no? Ayuda a calmar esta actividad cerebral así inquieta, ¿no? Que sería cubrir la parte de la ansiedad. Va a suprimir los mensajes hormonales que nos van a inhibir el sueño. Va a mejorar y apoya a la homeostasis de la mente y el cuerpo, ¿no? Les decía, estas activaciones son muy rápidas, o sea, se detecta, reacciona, regresa y se desactiva. O sea, son muy rápidas. Entonces, el Calm también nos ayuda a que se recupere o se fortalezca la homeostasis del cuerpo. Va a mejorar la función del sistema inmunológico, promueve también la activación y liberación natural de la melatonina, por lo tanto nos ayuda a dormir mejor. Ayuda a regular y equilibrar el estado de ánimo. Contiene pasiflora, raíz de valeriana, bálsamo de limón. Este contenido nos ayuda bastante porque nos complementa, ¿no? En el caso de Calm, no contiene todos los terpenos, los terpenos del cáñamo, porque se le agrega el L-triptófano, ¿sí? Ya ven que el triptófano es precursor de la serotonina y la noradrenalina. Entonces, es prácticamente necesario para este tipo de procesos. Y esto, sí, como tal, nos va a ayudar a que se equilibre el estado de ánimo y mejora la actividad funcional. Y en el caso de la melatonina, pues mejora las condiciones de sueño. También contiene farmagaba, que esta es una forma natural del GABA, ¿no? El GABA, que era el inhibitorio principal de esto. Entonces, nos ayuda para evitar la sobreestimulación del sistema nervioso y del cerebro. Va a ayudar a equilibrar también el estado de ánimo, alivia las molestias y mejora o induce el sueño. Va a cambiar las ondas cerebrales que nosotros tenemos como muy activas a que sean un poquito más lentas y mejora las posibilidades de reacción que tenemos a las situaciones de estrés. O sea, no vamos a estar tan sensibles para el estrés y vamos a tener una mejoría. También tiene suntianina que va a promover la actividad cerebral,
que se encuentra en estados de relajación como meditación, creatividad, sueños lúcidos y otras actividades relajantes que podemos hacer antes de dormir. Entonces, pues podemos nosotros llegar a un estado de sueño mucho más relajado y nuestro cuerpo se recupera mejor. Contiene pasiflora, que esta pues es una planta que ayuda también a aliviar el estrés emocional y calmar la mente. Es una planta también bastante conocida, ¿no? Y es también compatible con la relajación del GABA en el cerebro y disminuye la toxicidad del cerebro. Contiene raíz de valeriana, que esta se ha utilizado también mucho para el insomnio, ¿sí? Promueve los patrones de sueño naturales y nos da una sensación de tranquilidad. En el caso del bálsamo de limón, nos ayuda a que no tengamos estados como que demasiado negativos o que la actividad cerebral se acelere demasiado, sino que lo regula y que podamos como que a llegar a la transición de lo negativo a lo positivo o de ir cambiando como nos ayuda la terapia cognitivo-conductual, pero nos la mejoraría, pues, ¿no? Nos ayudaría a que reaccionemos un poquito mejor o nos demos cuenta antes de cómo estamos reaccionando. Y, pues, bueno, prácticamente lo que nos va a ayudar es de que nos va a suprimir naturalmente esta sensación de intranquilidad y nos va a ayudar a equilibrar la función como tal de todo el sistema nervioso, ¿sí? Aquí les muestro prácticamente cómo hay variedades de productos de CBD en el mercado. Sin embargo, dependiendo de las características, van a ser mayores las posibilidades o mejor las consecuencias que nosotros tengamos con su uso. Si nosotros tenemos un extracto, una pintura, ¿no? Como es extraída con alcohol, se pierden ciertas propiedades. Si es artesanal, muchas veces contamos con que no sabemos exactamente si estamos tomando la dosis adecuada. O sea, tal vez este frasquito trae esto, pero el siguiente frasquito no trae la misma cantidad, ¿no? Cosa que está completamente asegurada con cada gota de focus que nosotros nos pudiéramos tomar. Entonces, pues por lo consiguiente, esta sería la mejor opción en cuanto a fitocannabinoides que nosotros podríamos utilizar, ¿sí? Aquí les dejo mi número de teléfono. Si me buscan en Facebook, estoy con mi nombre completo, por si quieren escribirme o tienen alguna pregunta. Pues bueno, de mientras, en lo que aparecen, pues yo les agradezco muchísimo haber estado acompañándome aquí en esta plática. La verdad es una plática es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho la medicina, la ciencia, y pues prácticamente estoy aquí para compartirles esta información. Pues Mónica, muchísimas felicidades. Realmente es muy complicada toda el área. Realmente tienes que saber muchísimo de todo el área de neuro para poder hablar de esto, cómo lo digieres, ¿no? Creo que poniendo un poquito de atención logramos entenderlo sin estar familiarizados con la parte técnica. Y obviamente para los que estamos del lado del gremio médico, pues sí es como una manera muy objetiva de recordar la parte de la bioquímica del cerebro. Pues muchísimas gracias por la forma en que cómo nos compartes esta situación. Me encantó el inicio, sobre todo porque pues platicando contigo tú nos comentaste de que es vivir depresión desde adentro, ¿no? No es nada más el hecho de decir, estos son los signos y los síntomas, esto es lo que dice el libro y ya, ¿no? Es qué pasa con una persona cuando está viviendo en esto, no nada más es quedarse callado, no nada más es me duele y está inventando que le duele para no hacer nada. Entonces nos permite de alguna manera poder reconocer pues algunas situaciones que pudieran estar pasando en gente que queremos en nuestro entorno y pues por supuesto que considerar esta opción natural de tratamiento con tecnología de punta, con mucha ciencia que lo respalda, con este equipo de médicos que estamos trabajando continuamente y compartiendo la información y bueno, y por supuesto que este tipo de charlas que venimos haciendo ya desde hace varios meses son para concientizar a las personas de que el cannabis medicinal no es el futuro, es el presente, es ya una realidad y definitivamente tenemos a nuestro alcance ya en México de manera legal la manera de poder adquirirlos. Y pues muchísimas gracias por todo, por supuesto todas las dudas que te contacten, tú eres la experta en este tema.
Y Gracias. pues bueno, les agradezco infinitamente, como siempre, la doctora Alexa, la doctora Fabiola también está por acá, y el doctor Víctor. Muchas gracias. Gracias por Doctora estar Alexa, siempre doctora presentes. Fabiola, A ver doctor Víctor. qué nos van a decir por acá Gracias, ellos. Cristian. Pues muchísimas gracias, Moni. La verdad es que me encanta la manera en que tú expones estos temas porque pues, lo haces muy didáctico, ¿no? Considero que quizás como médicos a veces caemos en esta jerga médica en la que nosotros la verdad nos emocionamos y nos encanta pues la profesión que ejercemos y nos dejamos Sí. llevar un poquito por toda esta terminología, pero la manera en que tú fuiste adaptando todos estos detalles para poderlos hacerlos comprender más fácil de qué manera es que bioquímicamente puede afectar y cómo esto no enlaza a veces es como que un poquito más comprensible para todos nosotros. Dentro de las preguntas ahorita del chat, pues ya contestaron, pero comentaban de que cuál es la especialidad médica que se encarga de determinar cuándo este padecimiento ya es una depresión, ¿no? Entonces, yo es lo que te doy la palabra. Gracias, gracias. Realmente un médico puede identificarlo, ¿no? Un psicólogo y pues quien va a indicar el tratamiento como tal es el médico o es el psiquiatra. Estaríamos hablando de que los médicos, los psiquiatras estarían dando el tratamiento inicial antidepresivo, ¿no? Y ya se hace, como les decía, multifactorial, ¿no? Tendríamos que contar con la red de apoyo, contar con el terapeuta para que se pueda hacer como que una dinámica un poquito más fluida y más cómoda para el paciente. Muy interesante, Mónica. La verdad es que todos estos manejos son multidisciplinarios, como comentabas, y principalmente en este padecimiento el tener una red de apoyo fuerte y que esté bien entendida de todo lo que es este padecimiento es muy importante, como decía el doctor Cristian, el poder estar haciendo estas charlas y poder ayudar a más personas es algo muy importante, al menos en mi persona y creo que para los cuatro y con la doctora Fabi que también está acompañándonos, es algo muy, una meta que tenemos, ¿no? Como que seguir llegando a más personas cada vez más. Muchísimas gracias, Moni. Víctor. Gracias, Mónica. Fue una plática bastante amena, un recordatorio de las clases de psiquiatría, pero sintetizado, muy sintetizado, un lenguaje muy simple, o sea, fue bastante útil. Gracias por compartir y pues tienes toda la experiencia pues para compartir todo esto. Es muy fácil hablar cuando te apegas al libro, pero no es lo mismo cuando ya lo estás viviendo y poder Así compartir es. la experiencia. Muchas Sí, gracias, sobre muchas gracias. todo, Moni, yo te agradezco muchísimo el que compartas tu testimonio desde adentro, porque pues yo también comparto contigo esa parte, el poder hablar de Sí. fibromialgia desde adentro y te agradezco muchísimo el que abras tu corazón. Y pues como dijo una vez mi hermana, ¿no? O sea, quizás hay algunas cosas que nosotros no queremos externar de lo que está pasando dentro de nosotros, pero pues quizás alguien de los que están escuchando esta plática están en la misma situación y esta plática llegará a sus oídos y llegará a los oídos de todos de sus familiares o quizás de las personas que no entienden lo que es esta patología y pues esperemos que les ayude y que también ellos puedan ir sanando poco a poco, ¿no? Gracias, Moni. Efectivamente. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y por la escucha. Bien, pues muchísimas gracias a todas las personas que seguimos compartiendo en las diferentes cuentas de Facebook. Esperemos que muchas personas más sean beneficiadas con esto, de este tema médico, y se agrega al canal de Hemp Revolution. Para quienes no saben qué es Prime My Body, pues es una empresa dedicada a la producción de suplementos de cannabis medicinal a partir de cáñamo, 100% orgánico, producido en Texas y procesado en Colorado. Vamos a continuar compartiendo para seguir creciendo. Estamos en el inicio de toda esta estrategia multinivel de cannabis medicinal legal a través de Prime My Body. Muchísimas gracias por estar en este equipo tan comprometido y que estamos trabajando bien duro con toda el área médica. Muchísimas gracias por todo.